Gracias, señores, por continuar esta mañana con nosotros. Como les decíamos, recibimos a Luis Carvajal. Luis Carvajal, buenos días. Dentro de esta circunstancia, Luis Carvajal, usted es un hombre dedicado a la tarea de proteger los recursos naturales en este país, como académico, como activista, como persona comprometida. Y yo sé que usted tiene una idea muy clara de todas las gestiones y de todo lo que se ha hecho. Así que por eso quisimos invitarles, porque también en términos medioambientales hay un balance dentro de estas circunstancias y una perspectiva. Buenos días. Buenos días. Quizá lo primero sea decir que todo el sector ambiental está estremecido, conmocionado con lo que ha ocurrido. El mismo día logramos hacer una reunión de los integrantes de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, que habíamos producido el sábado un documento crítico muy duro alrededor de la situación ambiental, pero que siempre hemos tenido una línea de comunicación, tuvimos una línea de comunicación abierta con el ministro, que siempre fue una persona afable y que se había ganado el cariño de mucha gente. En realidad probablemente haya sido la reunión más triste en la que hayamos participado por lo que esto significa. Pero para nosotros hay algunas lecciones un poco distintas a las que está viendo mucha gente, porque hay un enorme drama humano en esto, y aunque hemos reaccionado mucho al hecho de que un amigo, se nos olvida que más que un amigo voy a quizá plagiar a una compañera que trabajó muchos años en el ministerio. Se trataba, de un empresario que no era tan extraño al ministerio, o sea, aún antes de Orlando. Antes de Orlando, él era alguien cercano al ministerio. Sí, bueno, cercano, era una persona que andaba en los predios, haciendo, como la gente dice, cabildeo alrededor de permisos. Entonces, eso es importante. Él era un cabildero. Antes que Orlando. Mira, es una de las referencias que se tiene. Yo quiero evitar sumar especulaciones en un momento en el que hay muchas investigaciones y donde la inmensa mayoría de la información que circula o son interpretaciones o son inventos. Entonces... Pero es importante saber que él no se acerca al ministerio cuando llegó Orlando, sino que desde antes. Él tenía, parece que por la naturaleza del trabajo que tenía o de sus vínculos, con mucha frecuencia trató de cabildear permisos. La verdad es que tampoco ni afirmo ni niego que lo que ocurre esté vinculado a algún permiso. Hay que esperar que el Ministerio Público hable. El hecho es que ocurre en un momento en el que las contradicciones ambientales están exacerbadas. El propio movimiento ambiental había publicado un documento que titulamos Áreas Protegidas en Estado de Calamidad, con relación del Día Mundial del Ambiente, porque él muere al otro día del Día Mundial del Ambiente, y en el mes del medio ambiente, junio, está dedicado al mes del medio ambiente, lo que le da mucho más simbolismo. En un país donde la gente que se dedica a la extracción ilegal de agregados siempre han constituido un poder con capacidad para, primero, conseguir padrinazgos en los espacios precisamente públicos. De eso yo quisiera para convertir en protectores a quienes deben perseguirlo. Otro documento que también reciente sacó el movimiento ambiental se refería a la necesidad que tenían los funcionarios públicos no solo de hacer cumplir, sino también de cumplir la ley, porque con demasiada frecuencia nos encontramos en que el delito ambiental tiene como principal o responsable algún funcionario público o alguna entidad pública que debe preservar un espacio. Y muchas veces está la ingenuidad de decirte, mira, es que esto es para una obra pública. Así es. Profesor, con su permiso, permítanos, para ambientar mejor esta conversación, un cafecito que le trae Kenia, ¿qué le parece? Gracias, Kenia. Y yo iba precisamente en esa tesitura. Se habla de medio ambiente y se habla tan bonito, la naturaleza, el cuidado, los ríos, las montañas, los árboles, pero subyace dentro de todo eso mafias, intereses, negocios turbios, muchas cosas feas que destruyen el medio ambiente, pero que generan muchas riquezas. Precisamente en un almuerzo del Grupo Corripio
el 2 o a principios de febrero, Orlando decía que uno de sus retos era precisamente enfrentar a las grandes mafias que había alrededor de este asunto. Usted que conoce de todo ese asunto, todo el ambiente. Mira, hay tres tipos de delincuentes ambientales. A ver. Hay un delincuente ambiental que tiene mucho poder político, económico o vínculo militar y que se puede saltar por encima de cualquier normativa, que es capaz de mandar a la porra, al carajo, de manera muy, y estoy usando una palabra delicada, con palabras mucho más crudas que esta, a un guardaparque, a un vigilante, o que le da tres pitos, meter una serie de camiones en las dunas, o de tumbar una parte de un parque nacional, o destruir un perfil en la costa, porque tiene poder. Y normalmente cuando es denunciado, te habla alguien que lo ha estado permanentemente denunciando, siempre encuentran un padrino en el poder, encuentran mucha comprensión en los medios, encuentran siempre quien lo defienda. Hay un tipo de delincuente que a nosotros nos preocupa porque está casi siempre vinculado al Estado. Es la persona que está en una entidad. Voy a mencionar una por casualidad y un hecho reciente. Nosotros llegamos recientemente a partir de la denuncia que se hizo en el Parque Francis Camaño y encontramos allí una obra de toma al interior del parque con una construcción totalmente irregular sin un solo estudio de impacto. Y cuando le preguntamos a la gente que dice, no, es que esto es para un acueducto. Sí, pero que sea un acueducto no dice que usted debe cumplir la ley. Esto es una obra del Estado. Sí, pero el Estado está obligado a cumplir la ley. Con más razón. Y salimos de ahí y vamos al río Jura y encontramos que el río Jura lo están desmadrando. Y que en ese desmadre hay una connivencia de las autoridades ambientales locales. Y cuando preguntamos, dicen, no, es que esto es para una obra del Estado, es para la ampliación de tal o cual vía. Digo, no, que el Estado no está autorizado a cumplir la ley. Y hay un tercer tipo de delincuente que probablemente sea el que con más frecuencia es sometido. Recientemente hubo un anuncio importante de que se sometieron una serie de personas, fundamentalmente trabajadores haitianos, en Sierra de Bauruco. Y la pregunta es, ¿y los dueños de la plantación donde estaban trabajando por qué no están sometidos? A este tema se refirió el ministro varias veces. Él más de una vez dijo que en el delito ambiental había un tramado de gente con poder, vinculado a los partidos, con poder económico, con capacidad mediática, que constituían el gran desafío resolverlo. Y por eso, frente al hecho que acaba de ocurrir y a la consternación que tenemos, creo que la sociedad dominicana, que están pasmada, algunos lamentándose y dándose golpe de pecho, lo que tiene que radicalizar la lucha en la defensa del medio ambiente, reiterar ese discurso que él tenía de defensa de la ley. Bueno, ¿Sentían ustedes los ecologistas que Orlando era un aliado de la lucha? Orlando fue una persona siempre abierta a escuchar. Nosotros, el sector ambiental siempre es un sector naturalmente crítico, es nuestro papel, sí. Pero él siempre escuchó, siempre decía, por ejemplo, una de las críticas que yo permanentemente decía que hay una distancia entre lo que dice, las intenciones que expresa y la velocidad con la que se actúa, lo cual uno lo entiende por las entretelas del poder. Ya en reuniones privadas con nosotros le decía, bueno, es que estamos confrontando poderes muy grandes. Lo decían. Por eso yo le digo al presidente de la República y a todo el país que esos poderes muy grandes hay que seguirlo confrontando, hay que evidenciarlo, hay que ponerle nombre y apellido. Y como se habla de los 2.000 sometimientos, nosotros necesitamos que esos sometimientos, los listados, estén en manos de la prensa, que podamos asistir a los tribunales donde deben estar ocurriendo esos 2.000 sometimientos que había hecho ese ministro hasta ese momento. Él lo afirmó muchas veces. Sí. O sea, sería importante conocer eso. Dado que él lo afirmó, yo creo, y es muy fácil, nosotros podemos pedir a la Procuraduría Ambiental, al propio Ministerio, la lista para darle un seguimiento mediático a estos sometimientos. Porque ahora mismo, más que resaltar la afabilidad, el nivel de comunicación, lo amable o el esfuerzo del ministro,
yo creo que hay que continuar aquellos elementos que resaltamos como positivos para mejorar las condiciones ambientales del país. Usted sabe que una de las cosas que se ha dicho, porque yo he visto que hay informaciones que todavía no están verificadas y que ya están, por ejemplo, yo leía la crónica del periódico El País, y entonces yo pensaba, wow, y cuando yo leo crónicas de otros países me lo estoy creyendo todo que ya está confirmado, porque están adelantando datos como que había un problema con una grancera, y los datos que yo tengo indican que este hombre no tenía granceras, por lo menos en el registro de empresa no aparecen granceras. Pero vamos a esperar lo que nos digan. Yo sí quisiera que usted me hablara del negocio de las granceras, porque ayer me contactaba alguien de una empresa y decía que pagó $500,000 por un permiso hace ya tiempo. O sea, tener una grancera explotando un río, ¿eso también se paga? Mira, hay una mafia alrededor de los permisos de las granceras, y una mafia que incluso creo que permea el interior del ministerio y que debe ser investigado, contra la cual pretendía luchar el ministro también. Y es obvio que el hecho de un delito tan recurrente, prohibido de tantas maneras, oye, el tema de las granceras en los medios es una especie de algo que ya antes ocurrió, de un déjà vu, como le gusta decir a la gente, y tú te encuentras como que los titulares se repiten y se repiten los sujetos, y lo que no ha tenido nunca es que un dueño importante de grancera haya sido sometido, o que un proceso que se haya iniciado haya concluido su curso. Sin ánimo de especular, Carvajal, ¿tendría que ver esta lucha contra esas mafias internas, el tema de las granceras, con la muerte de Orlando? O el tema de los permisos. Mira, tendría que ver algo. Exactamente, cualquier afirmación o negación sería especular. Ahora, lo que sí es cierto es que esa lucha contra las granceras está vigente, abierta, y hay que profundizar en ella. Lo que sí está claro es que si el ministro dijo que ese era un sector, pues lo calificó él mismo en algún momento de mafioso y de peligroso, y vinculó a fuerzas militares activos y retirados, y a políticos de todos los partidos, que lo que corresponde a la sociedad es investigar a profundidad, es continuar enfrentando esas mafias, independientemente de si las razones del hecho doloroso que nos convoca hoy aquí tuvo que ver de manera inmediata o no. ¿Por qué? Porque es que esas granceras son una amenaza permanente. Desde la muerte, no nos olvidemos de la muerte del Maco en el río Nizao, que a mí me tocó asistir. Ramírez, el ecológico. Sí. Y no nos olvidemos de la desaparición de un geólogo alemán en la zona, y no nos olvidemos de la tradición violenta de un sector que ha operado siempre al margen de la ley y que opera sobre dos mentiras. Incluso una mentira que a veces la valida el Ministerio de Medio Ambiente, y es la de la canalización. Ustedes que están bueno, Edith, yo la conozco todo el tiempo regando con temas ambientales. Sí. Entonces yo le pregunto a ustedes, aunque mi papel no es preguntar aquí, sino opinar. Sí, yo les pregunto, ¿ustedes conocen un solo río que haya sido canalizado, lo cual es una obra de ingeniería civil que implica unos indicadores al final, y que haya sido entregado al final y recibido por el Estado? Entonces está claro que la canalización es una enorme mentira, porque donde quiera que se da un permiso para canalizar, lo que se hace es que se descanaliza, se rompe. Carvajal, usted ha dicho un desafío, ha dicho el presidente de la República, le digo que hay que seguir combatiendo las mafias, el presidente habló de peligros. Si usted fuera a hablar de los retos medioambientales que quedan ahora en agenda, que desde su punto de vista deben ser continuados como enunciados, ¿cuáles serían? Mira, los retos son incluso los mismos que existían un minuto antes del disparo que le quitó la vida al ministro. Nosotros seguimos con la necesidad de definir una política consistente de agua que garantice el ciclo hidrológico en cantidad, en calidad y la posibilidad de su aprovechamiento y del problema de manejo del agua. Para ello estamos obligados a un manejo de las cuencas altas y a reforzar la política de áreas protegidas, donde hay muy serios problemas. Nosotros estamos obligados a un ordenamiento del territorio más allá de los intereses, porque, ojo, hemos estado reclamando toda la vida una ley de ordenamiento territorial, pero si esta ley se ajusta a intereses o queda mediatizada, como puede estar ocurriendo y pudiera ocurrir en el Congreso, entonces hemos perdido todo.
Está claro que hay que abordar el terrible problema urbano. Mucha gente habla de la violencia urbana y no la relaciona con el ruido, con la contaminación, con el hacinamiento, con la pérdida de calidad ambiental en lo que se desenvuelve la gente en los barrios, que es un factor que es hostil muchas veces. O sea, que es hostil. Está claro que el problema de la basura y del manejo de los residuos sólidos es de una gravedad enorme, y que aunque hay anuncios y se habla y se anuncian políticas, nosotros estamos esperando empezar a ver resultados, igual que en el tratamiento de agua servida. Apenas el 10, el 12% del agua se trata y con una mediana eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que estamos ensuciando el agua, que no la estamos lavando porque es cara, pero es mucho más cara no lavar el agua. O sea, tratar el agua después que es utilizada es un compromiso en un país que tiene además un déficit estructural de agua. Yeah. Para nosotros es importante recuperar la biodiversidad y quitarle del lenguaje, incluso se lo voy a pedir a ustedes como periodistas, la palabra reforestación por la de restauración ambiental, de tal manera que las intervenciones nos lleven a la restauración ambiental. Y ahora que hablo de restauración, hay tareas inmediatas en curso. El ministro, por ejemplo, anunció en la mesa de medio ambiente del Consejo Económico y Social recientemente que estaba a tiro de hit ya la restauración del Parque Manolo o la protección de la zona de Sabana Clara para garantizar el agua en ese contexto crítico. Hay que tomar esos puntos de esa agenda. Claro, nosotros necesitamos que haya un presupuesto real para el sistema de área protegida que permita recuperar a los guardaparques, tener un programa de guardaparques que no esté conformado por compañeritos, o sea, sí, ahora, y lo digo en el sentido real porque ocurrió una enorme sustitución. De hecho, la coalición lo denunció. Hubo alguna gente que vio, porque nosotros circulamos ese documento el sábado en la tarde, vino el domingo y empezó a circular el lunes. Y hubo gente que reaccionó, pero ¿cómo es posible que ustedes tienen un documento de ese tipo frente a lo que ha ocurrido? No, el documento salió antes, pero este documento está ratificando algo que habíamos conversado con el ministro, que lo habíamos discutido y que nosotros sabemos que él compartía. Era la sustitución de personal. Carvajal, sí. Siempre es útil, y yo creo que para la sociedad dominicana, escuchar a gente como usted. Usted es un apasionado del medio ambiente, conoce y sabe, y en estas circunstancias también es una mirada necesaria de que en el país se recupere. Como dijo el presidente ayer y decían básicamente todos, habrá que seguir y habrá que mirar esa agenda, y usted tenía una perspectiva muy clara de lo que está ocurriendo en medio ambiente. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, que será la primera de otras, porque creo que el tema medioambiental en República Dominicana debe ser un punto de vista. Gracias, yo le quiero pedir 30 segundos transmitir el sentimiento del sector ambiental a los familiares de Orlando Jorge Mera, a sus compañeros del gobierno, a su organización política y a sus amigos, y fundamentalmente a la gente que trabajando en el ministerio desarrolló una relación de afecto con él. Es una tragedia lo que acaba de ocurrir, ojalá no se repita. Bueno, gracias por estar esta mañana, y ahí está ese mensaje de sentido. Vamos a hacer una pausa, tenemos todavía un poco más. Nuestro compañero José Cruz está ahora en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Allí se espera que hoy el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción contra el hombre que ha confesado ser el autor del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Regresamos de una vez. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.